Hola a todos, aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo que he titulado De la ansiedad a la paz interior. Y me diréis, pero de verdad Beatriz, ¿qué es esto posible? Y te digo, no es que sea posible, es que es lo que tu cuerpo, tu alma te está pidiendo, encontrar paz interior. Así que si eres de esas personas que tiene la mente ahora mismo embotada, llena de ideas, llenas de miedos y que su cuerpo está manifestando una serie de síntomas, que incluso piensa que le está pasando algo malo, algo grave, incluso que se siente que no sabe si está aquí o no, como si fuera a veces incluso irreal. Si estás pasando por ansiedad, este vídeo es para ti. Te voy a dar una serie de ideas para que veas esa luz al final del túnel, que es posible, es más que posible. Para eso he hecho una pequeña presentación para darte esa serie de ideas y que las puedas comprender, que puedas comprender lo que te está pasando, que sin quererlo lo has creado tú y queriendo lo vas a poder deshacer tú. Para eso voy a compartir esa presentación que como os digo, la he titulado De la ansiedad a la paz interior, porque ese es el objetivo. El objetivo de las personas que están con ansiedad, el regalo que les hace la vida, es que al entender el miedo, el lado opuesto es la confianza, es esa paz interior, es la armonía, porque cuando uno armoniza las emociones, entonces encuentra la paz interior. Y ahora mismo, cuando uno está en ansiedad, las emociones están desbarajustadas, digámoslo así. Entonces vamos a intentar comprender todo esto para empezar a recorrer ese camino que te va a llevar a la paz interior. La primera idea que siempre digo, siempre, es que la ansiedad no es nada malo. Para nada, no es nada malo. Sí, ahora mismo, claro, estás muy encerrado y muy secuestrado por la mente de miedo, pero realmente la ansiedad es un regalo que te hace la vida para que tú te descubras a ti mismo. Es un regalo lleno de amor, aunque ahora mismo tú dices, pues yo aquí de amor no veo nada, porque estoy hasta aquí de miedo, ¿no? Pero realmente la vida te está poniendo en esta situación para que empieces a hacerte preguntas, para que trasciendas mucho más allá del cuerpo. Entonces, la ansiedad no es esto es horrible, no, la ansiedad es tu maestra. Y es esa maestra cariñosa, que te va a llevar a una mejor versión de ti. Lo que pasa es que ahora no lo puedes ver, yo te entiendo que no lo puedes ver, pero realmente es tu alma con un cartel luminoso diciendo o te paras y miras ya y escuchas o esta vida va a ser una mierda y un infierno. Así que te da un toque de atención muy importante para que pares, por fin pares, te fijes, te mires en tu interior y te escuches por fin a ti mismo. Entonces, si escuchas su mensaje y trabajas en ti, te va a traer tu verdad, tu verdad. Porque muchas veces vivimos de acuerdo a la verdad de la sociedad, de otras personas, del grupo que pertenecemos y nosotros mismos nos hemos perdido. Y cuando, digamos, nuestro propósito de vida no está alineado con nosotros, entonces estamos perdidos, estamos viviendo o en un mundo emocional lleno de miedos, intentando ser alguien para llegar a algún sitio, intentando conseguir, intentando tener, intentando mostrarme como una persona que no soy. Es decir, una serie de cosas que te llevan, digamos, a disociarte de ti mismo, a intentar encajar en un molde que no es el tuyo. Entonces, claro, al estar intentando, sin darte cuenta de forma inconsciente, encajar en un molde que no eres tuyo y no siendo tú mismo, estás en un mundo emocional lleno de miedos porque estás intentando llegar a un lugar que no te corresponde. Entonces, la pregunta cuando nos pasa algo no es quiero que se vaya la ansiedad, porque yo sé que tú este vídeo lo estás viendo porque quieres que se te vaya la ansiedad.
Y la ansiedad, claro que se va, por supuesto que se va. Y como te digo, no te digo que se vaya, sino que la promesa es la paz interior. Pero cuando uno está enfocado en quiero que se vaya, no quiero sentir esto, la ansiedad se queda, porque claro, es una respuesta de miedo que ahora veremos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué ha venido la ansiedad? ¿Para qué ha venido la ansiedad a mi vida? La ansiedad ha venido a tu vida para que pares y empieces a escucharte a ti, no a los demás, a ti. Que empieces a conocerte por fin a ti. Que empieces tú contigo mismo a equilibrarte por fin. Y es un trabajo poco a poco, pero que empiezas a hacer contigo mismo. Pero si vas a algo externo, a una pastilla, a que te anestesie un poco, a que te calme un poco todo eso, que no digo que las pastillas estén mal, ni muchísimo menos, en momentos dados son necesarias, pero si vas a ese recurso, quiero que se vaya todo esto, no vas a hacer el trabajo que te está mandando la ansiedad, que es que te conozcas a ti mismo, que te escuches, que tomes las riendas de tu vida, que tomes las riendas de tus emociones. Y si no las tomas ahora y recurres solamente a las pastillas, al no hacer el trabajo ese, en un segundo plano, vendrán más síntomas y vendrán más problemas. Y con una pastilla no será suficiente y necesitarás dos. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente, vuelvo a decirte, cojas esas riendas de tu vida y digas, esto no es algo de la genética, no es algo de que me molesta la gente o la sociedad o es que la culpa lo tienen otros, no, es algo mío, es un trabajo que yo tengo que hacer conmigo mismo. Y cuando ya asumas la responsabilidad y no vayas de víctima quejándote porque a mí, pobrecito de mí, no, asumas y cojas las riendas de tu vida y digas, esto lo he creado yo, esto lo soluciono yo. Entonces, cuando empieces a hacer ese trabajo, entonces será ese para qué tan grande que no eres ni capaz de imaginar por un instante el regalo tan grande que tiene la ansiedad para ti. Es que no te lo puedes ni imaginar, te lo digo de corazón. Entonces, muy importante, pregúntate en el silencio, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Y deja que te venga la respuesta, que seguro que te habla de muchísimas maneras. Y eso sí, hazte responsable y toma las riendas de tu vida. La ansiedad, ¿qué es? Es una respuesta automática natural, la respuesta de lucha o huida. Aquí os he puesto un dibujo de una persona que cuando se siente amenazada, cuando se siente en peligro, su cuerpo responde, responde con esa respuesta de miedo. Es decir, se nos acelera el corazón, llevamos muchísima sangre a los músculos. Es decir, nos preparamos para escapar de ese peligro o para luchar contra él. Es toda digamos, una respuesta automática preciosa que tenemos para proteger nuestro cuerpo, nuestro templo. Por tanto, si yo veo un perro que me va a atacar, yo voy a salir corriendo para poder protegerme. Entonces, esta respuesta es una respuesta automática ante una situación peligrosa. Y esta respuesta digamos, identificamos cuando hay una amenaza es una respuesta que pasa por nuestra amígdala, que es, digamos, el centro de las emociones, el centro del miedo por excelencia. Entonces, eso informa a nuestro sistema nervioso central, se manda una respuesta a todo nuestro sistema nervioso vegetativo y, como os muestro aquí, inerva todos los órganos y vísceras este sistema nervioso. Desde los ojos, los pulmones, el corazón, el hígado, el sistema digestivo, los riñones, las adrenales, todo el sistema urinario, el sistema reproductor, todo está controlado bajo ese ordenador central que dice, estamos en amenaza, vamos a preparar todo el sistema para luchar o para escapar de esto. Y por eso se produce ya en milisegundos una respuesta por todo nuestro sistema vegetativo, por todos nuestros órganos y vísceras. Y inmediatamente se lanza a sangre adrenalina y cortisol a nuestra sangre de forma prácticamente inmediata. ¿Para qué? Para llevar toda esa sangre a esos músculos para luchar o para escapar. Es muy importante. Entonces,
todo esto tiene un impacto muy grande porque cuando nosotros tenemos que escapar o luchar contra algo, necesitamos mucha glucosa, mucha energía en nuestros músculos y eso conlleva muchas rutas metabólicas, mucha activación de genes, desactivación de genes, etcétera. Hoy no quiero entrar precisamente en esta respuesta, pero en el vídeo anterior, por ejemplo, la tenéis muy bien detallada. Simplemente quiero que entiendas que cuando tú percibes miedo, hay una respuesta automática en todo tu cuerpo para que luego entiendas bien tus síntomas. El problema es que tú cuando estás en ansiedad, no es un peligro real el que tienes, es un peligro imaginario. Tú te estás anticipando. Sobre todo la ansiedad, lo que hace es que nos anticipamos y digamos que hemos hecho grabaciones de alguna situación que nos ha ocurrido y cuando volvemos a esa situación que nos había pasado aquello, anticipamos que nos vuelva a pasar eso y por tanto ya creamos el miedo antes de hora. Es cómo funciona el cerebro. Si yo me he caído en una determinada escalera, tengo un recuerdo de que me he caído en esa determinada escalera y cuando voy a pasar otra vez por esa determinada escalera, tengo más atención. Es así, es necesario que nuestro cerebro funcione así. El problema es que con la ansiedad le has dado tanta información de tantas cosas que ya te empiezan a dar miedo que está ahora mismo desorbitada. Entonces, sin darte cuenta, al estar todo el rato anticipando esos peligros, porque te sientes síntomas, porque cuando estás en un sitio te sientes mal, porque no entiendes lo que te está pasando y le estás informando todo el rato a tu cerebro que ya de por sí está saturado, porque si no, no estaría en ansiedad, le estás todo el rato anticipando más peligros. Por tanto, tu sistema nervioso está saturadísimo, tu amígdala está a tope, grande, inflamada. Tu sistema nervioso realmente tiene un desequilibrio inflamatorio de tanto información amenazante que sin darte cuenta le has ido mandando y tú no has sido ni consciente. Por tanto, sin darte cuenta, tú estás activando todo el rato esa respuesta de lucha o huida en tu cuerpo. Y hemos dicho que esa respuesta de lucha-huida activa todos los órganos y vísceras. Por tanto, hay gente que cuando está en ansiedad me cuenta, Beatriz, yo es que veo fatal, estoy todo el rato con unos síntomas que estoy como mareado porque no veo bien. Claro, no te estás enfocando, porque cuando uno está en ansiedad se dilatan mucho las pupilas para escapar, para ver a lo lejos. Beatriz, es que a mí me falta muchísimo el aire, parece que es que me voy a ahogar, me estoy ahogando, claro, porque en ansiedad eh, una de las funciones que tiene es dilatar muchísimo los bronquios para coger más aire para correr. Beatriz, es que a mí parece que el corazón me vaya a explotar, es que parece que me va a dar un infarto, parece que me voy a morir. Claro, es que toda esa adrenalina, todo ese sistema nervioso autónomo simpático activado está creando una frecuencia cardíaca más alta, un latido más potente para llevar tu sangre a todo el territorio muscular. Beatriz, es que a mí me duele muchísimo la tripa, estoy fatal, parece que estoy todo el rato que tengo una úlcera o que voy a vomitar, otros estoy todo el rato con diarreas, claro, porque cuando estás en un sistema de lucha y huida todo el rato, tu sistema digestivo se apaga, porque en ese momento necesitamos sangre a los músculos y por eso tienes tantos síntomas digestivos. Beatriz, es que me salen manchas por la piel, es que no sé qué me pasa, esto es algo grave, claro, porque toda esa distribución ha dejado a la piel sin sangre. Está tu sistema inmune apagado, porque ahora mismo no es importante esas defensas. Beatriz, es que me están apareciendo hasta enfermedades reales, enfermedades que me han dicho que tengo bajas las defensas, que tengo estos problemas de piel, que es que incluso tengo un principio de enfermedad autoinmune, claro, porque la ansiedad te está llevando a desequilibrarte por dentro. Eh, Beatriz, es que voy al baño muchísimas veces a hacer pis, no me aguanto, parece que tengo una vejiga que no funciona bien. Beatriz, es que tengo zumbidos en los oídos. Beatriz, es que la boca la tengo súper seca. Beatriz, es que me parece que me voy a morir. Beatriz, es que pienso que me está dando algo, que estoy en un mundo irreal. Vale, 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 vale. Para. Todo eso, todo eso no es normal, pero es lo que pasa estando en ansiedad. Es el cuerpo gritándote que está en lucha-huida. Y no, no, escúchame bien.
no, escúchame bien, no te está pasando nada grave, nada grave. No tienes una enfermedad mortal, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Esa es la interpretación que tú haces, que esto que te estás sintiendo en el cuerpo te va a hacer algo y te va a pasar algo, pero no, es simplemente los síntomas del sistema nervioso autónomo vegetativo ante tu respuesta de miedo, que tú mismo lo estás activando, esa respuesta, lo estás activando. Entonces, simplemente son las manifestaciones de tener en estos momentos una mente en desequilibrio, informando continuamente de amenazas. Por tanto, esos síntomas no son nada grave y no te está pasando nada malo. Grábatelo así de grande, porque el problema es que tú le das muchísima importancia a ese síntoma y al darle importancia y que te asusten esos síntomas, le cargas más miedo a tu sistema y le das más síntoma todavía. Entonces, es muy importante que entiendas que los síntomas simplemente son una manifestación de la respuesta vegetativa autonómica de tu sistema nervioso simpático ante la situación de miedo que vive tu cerebro. Nada más, nada más. Es tu cuerpo intentándote ayudar, intentándote decir, que estás sobrepasado. Tío, tía, frena. Vamos a darnos cuenta de lo que pasa. Vamos a empezar a hacer un trabajo con nosotros. Vamos a equilibrarnos. Vamos a escucharnos, vamos a darnos un poco de tiempo en todo esto. Para, no te fijes en el síntoma. Eso solamente quería hacerlo para llamarte la atención, para decir, ojo, porque si no, no te estabas dando cuenta. Estabas yendo en automático, y no te estabas dando cuenta. Hasta que no te paro con los síntomas, te asustas y dices, ¿esto qué es? No empiezas a mirarte. Entonces, ahora que ya has mirado, no me hagas caso a los síntomas. Simplemente los síntomas son una manifestación de que mi mente está en desequilibrio, digámoslo así. Pero poco a poco la iremos equilibrando y poco a poco esos síntomas se irán relajando. Entonces, ahora mismo lo que quiero que entiendas es que tu mente no distingue entre peligro real o peligro imaginario. Y tú, sin darte cuenta, al estar en este miedo patológico, le estás informando todo el rato a tu cuerpo que estás asustado y tu cuerpo en automático responde a eso que tú le estás informando. Y como le estás diciendo sin darte cuenta que estás asustado, tu cuerpo, digamos, responde con esa respuesta de lucha-huida. Pero como no te echas a correr, como no gastas esa energía en luchar o en correr o en escapar, esa energía se queda retenida en tu cuerpo. Esa adrenalina, noradrenalina, cortisol se queda en tu sangre. Y eso es lo que crea y manifiesta los síntomas que sientes. Por tanto, quiero que entiendas que el trastorno de ansiedad es un trastorno de la respuesta de miedo, es un desequilibrio en la respuesta de miedo. Por eso te pongo esta imagen donde ves a este señor que le está asustando unos gatitos, porque llega un punto en la ansiedad que uno empezó por algo. Uno empezó pues que de repente él no se daba cuenta, pero viene de patrones ya de la infancia y patrones muy evitativos, que luego hablaremos, viene marcado por un programa mental determinado, pero luego viene por una serie, digamos, de desequilibrios, de situaciones vividas en la vida que se van reprimiendo y se van escondiendo. Y no somos capaces de sentirlas, de expresarlas, de vivirlas, de procesarlas y pues una ruptura con una pareja por aquí, una despedida de un trabajo por allá, la vida haciendo de las suyas, pero que tú, en vez de, digamos, procesar esa emoción, pasaste de largo. No quisiste mirar, no quisiste hacer ese trabajo, no quisiste llevar esa conversación con esa pareja, no quisiste afrontar esa pérdida de trabajo y también hablarlo con el jefe, no quisiste nada de eso, huiste de esas situaciones. Además de eso, te han ido pasando cosas en la vida e incluso tengas alguna en concreto que te creó un impacto emocional muy grande y desde entonces se produjo un desequilibrio, como muestro aquí en la balanza. Entonces, de repente un día te asustaste de algo que te ocurrió. Puede ser que te notaras el corazón de repente más fuerte, o que te notaras que te mareabas y que creías que te ibas a caer, o que de repente estando en el trabajo sentiste una sensación que nunca habías sentido. Y todo eso
digámoslo así, lo interpretaste como algo malo. Tú le diste la orden. Esto que me pasa no es normal, es algo malo. Entonces te asustaste de toda esa propia respuesta tuya y desde entonces aparece ese síntoma de inestabilidad, aparece ese síntoma de que el corazón se me va a salir, aparece el síntoma igual de unas piernas cansadas, aparece el síntoma que tú tengas o cuando justamente es cuando vas al trabajo, cuando lo sientes o cuando coges un ascensor, me da igual la situación o interna de tu cuerpo y síntomas de tu cuerpo o externa del mundo que te dispara esa ansiedad. Entonces, nos damos cuenta que eso es un desequilibrio que hemos creado, porque yo tenga un síntoma no quiere decir que me esté dando un infarto. Porque me pasara eso en el trabajo no quiere decir que me vuelva a pasar. Pero claro, tú te quedaste tan aterrado, tan impactado emocionalmente, que sin darte cuenta tú sugestionaste al cerebro. Esto es peligroso, esto es de temer, esto es algo malo, me va a pasar algo malo, es algo que incluso igual, incluso me muero. Y o esto no lo voy a poder afrontar. Algo le dijiste que desde entonces tu cerebro está actuando bajo esa orden y cuando hay impacto emocional grande, esa orden se fija muchísimo en el cerebro. Entonces, tú de repente dices, oh, voy al médico, me dicen, no, estás todo bien, perfecto. Vas al trabajo y parece que estás un poco mejor, pero de repente aparecen otra vez esos síntomas. Y tú te vuelves a asustar, pero si me habían dicho que estaba todo bien, si aquí ya no pasaba nada de esto, y vuelve otra vez todo esto. Porque claro, tú le has sugestionado al cerebro que eso era es de temer, y aunque en ese momento te hayan dicho no pasa nada, eso es un alivio momentáneo porque tu sistema nervioso está en desequilibrio, tú lo has desequilibrado. Y en ese momento te ha valido que alguien te dijera, tranquilo, no pasa nada, por un ratito, pero el sistema nervioso sigue desequilibrado, sigue bajo una baja inflamación crónica que te lleva a todos esos síntomas, porque hay un trastorno en la respuesta de miedo. Entonces vuelve a aparecer y dices, no me lo puedo creer, ¿cómo puede volver a aparecer esto otra vez en mi vida? Claro, porque todavía no has hecho el trabajo que tienes que hacer de equilibrarte, de llevar a tu sistema nervioso al equilibrio. Por tanto, ahora realmente estás ante un trastorno de la respuesta del miedo que sin darte cuenta lo has creado tú, no tu genética. No, no esto es porque te pasa, porque tiene los genes. No, no, no. Esto lo has creado a base de gotas malayas y de algún impacto emocional importante. Entonces, ahora ves a estos gatitos que tenemos aquí y tú te asustas y te das cuenta. Entonces te das cuenta que vas perdiendo todo el territorio de tu vida. Pero claro, si te asustan esos gatitos, ya no quieres ni ver a los gatitos. Eres tú el que tienes que decir, no, estos gatitos no son peligrosos y voy a estar jugando con estos gatitos. Pero el problema es que tú en la ansiedad, como te dan miedo los gatitos, no te acercas a los gatitos, no. Tengo que jugar con esos gatitos, porque me he dado cuenta que he sido yo el que le ha dicho que esos gatitos eran peligrosos. Tengo que ser yo el que le diga que esos gatitos no son peligrosos. Y a base de repetición y a base de acercarme a esos gatitos, mi cerebro entenderá, ah, vale, esto no es peligroso. Pero tú le habías informado que eso era peligroso, que este síntoma es peligroso, que este síntoma me va a matar. Por tanto, tu cerebro que está programado para hacerte sobrevivir, es lo único para lo que está programado tu cerebro, te está mostrando este síntoma por si acaso no te vaya a pasar algo, porque él tiene miedo de que te pase algo, porque tú se lo has informado. Entonces, es muy importante que entiendas que no te pasa nada, que no tienes ninguna enfermedad importante, física, ni te vas a morir, ni te vas a volver loco, ni nada por el estilo. Muy lejos de todo eso. Simplemente es que tienes un trastorno en la respuesta de miedo. Entonces, tenemos que empezar a entrenar a volver a tener una respuesta de miedo sana. Es decir, a mí me tiene que aparecer el miedo ante una situación peligrosa real, no ante unos gatitos, no en mi trabajo, no porque me aparezca un día un síntoma que está allí y que no dejo ni equilibrarse. No, tiene que aparecer mi respuesta de miedo ante situaciones de verdad amenazantes para mi vida. Entonces, ¿quién es el que va a equilibrar esa respuesta de miedo? Tú eres el que tiene que equilibrar esa respuesta de miedo, porque tú eres la persona que la ha desequilibrado informándole a tu sistema nervioso, a tu sistema operativo, a tu software
de que eso es peligroso. Entonces, simplemente tu software, tu ordenador, lo has programado así, te está haciendo caso, te está respondiendo a ese mundo subconsciente que tú le has ido programando poco a poco. Poco a poco todo esto lo irás entendiendo, pero simplemente quiero que te hagas una idea que ese trastorno de miedo, igual que lo has creado, lo vas a solucionar perfectamente, pero tienes que irle informando a tu mente que eso que era de temer ya no es de temer, ya no es de temer. Entonces, los síntomas. Muy importante, ya hemos hablado un poco de los síntomas. El problema es que no quieres sentir esos síntomas, te aterran y piensas que algo grave te pasa o te vas a morir. Volvemos otra vez a lo mismo. Tú tienes algo que es una respuesta normal, vegetativa de tu cuerpo, pero como estás en miedo, tú lo interpretas. Y aquí está la clave de todo, la interpretación que tú haces. Porque otra persona, ante esos mismos síntomas que tú tienes, no le da ninguna importancia. Dice, ay, pues hoy me va un poquito el corazón más deprisa, no pasa nada, porque ya está. Pero tú, el problema es que como estás con tanto miedo, ese síntoma lo has interpretado como era algo malo me va a pasar, me voy a morir, me va a pasar algo, esto es algo grave. Y vuelvo a decirte, aunque vayas al médico y te diga que no es nada, ese síntoma vuelve. ¿Por qué? Porque es una respuesta de tu sistema nervioso. No se va a ir hasta cuándo, hasta que tú no vayas equilibrando esa respuesta de miedo, hasta cuando tú no vivas con ese miedo patológico. Entonces, es muy importante que los síntomas solo están allí para ayudarte. Entonces, cuando tú ahora sientas un síntoma de ansiedad, no te asustes de ese síntoma, dale las gracias. Dile gracias porque me estás informando todavía en el punto en el que estoy. Porque sé que estos síntomas van a desaparecer. No te lo digo, o sea, te lo digo 100% segura de que esos síntomas te van a desaparecer. Pero cuando tú hagas tu trabajo, cuando tú entiendas ese para qué, cuando tú no quieras que se vayan los síntomas, simplemente los síntomas son mensajeros. Cuando tú quieras realmente, lo que tú quieras es trabajarte a ti mismo y no estés prestando la atención a los síntomas. Porque mientras estés prestando atención a los síntomas de que no se van, tú le estás informando a tu mente que tienes miedo de los síntomas. Y si tú le estás informando a tu mente que tienes miedo de los síntomas, le estás dando más miedo a un sistema que ya está trastornado por el miedo. Por tanto, no podemos informarle continuamente a un sistema saturado de miedo que tenemos más miedo. Ya hemos entendido que estás en ansiedad, que tienes un trastorno de la respuesta de miedo, que es normal tener síntomas. Por tanto, no caigas en la trampa. No caigas, ya está, ya estás en ansiedad, vas a tener síntomas, vas a tener los 1000 síntomas. Y cuando no notes el corazón, notarás la respiración, y cuando no notarás un cosquilleo en el pie, y cuando no notarás un zumbido en el oído, porque son la misma manifestación. Te he puesto la diapositiva antes. Inerva ese sistema nervioso autonómico a todas vísceras y órganos de tu cuerpo. Lanza adrenalina, cortisol a la sangre, creando un montón de funciones en muchísimos órganos y sistemas de nuestro organismo. Por tanto, es normal que haya 1000 sintomatología. Yo siempre la llamo a la ansiedad la gran simuladora, porque parece que puedas tener una enfermedad cardíaca, que puedas tener una enfermedad respiratoria, que puedas tener una enfermedad de piel, que puedas tener una enfermedad del sistema digestivo, que puedas tener una enfermedad del sistema reproductor, gente que no se queda embarazada o que no le funciona bien el sistema reproductor porque está en ansiedad, porque claro, en miedo no es momento de reproducirse. Personas con el sistema inmune con muchísimos resfriados o cosas de este tipo. Es decir, es normal estando en ansiedad. Por tanto, ya está, es una manifestación de que yo sé que ahora mismo tengo, digamos, en desequilibrio mi sistema nervioso, que está inflamado, que tengo una amigdalitis, entre comillas, de mi amígdala, de mi órgano de procesamiento emocional, que está cargado de miedo y que poquito a poco lo tengo que ir desinflamando, lo tengo que ir equilibrando y eso no se hace de un día para otro. Lo siento, pero las soluciones milagrosas de un día para otro no existen. Por tanto, vas a tener que sentir esa incomodidad en tu cuerpo. Pero cuando tú sientas lo que sientes, no digas, es una mierda esto que se siente. Di, se siente lo que se siente. Porque en el momento en que tú
pongas un juicio, esto no se va, esto es una mierda, tu cerebro lo está escuchando y entonces sabe que te está preocupando y tú le estás informando que te está preocupando eso. Y entonces tú le cargas al sistema de más miedo. Por eso, ya te tiene que quedar claro que los síntomas solamente es una manifestación de ese miedo que tú tienes. Entonces, lo más importante es que tú te centres en tu trabajo interior, en tu trabajo interior. Nada externo tiene la culpa. No eres una víctima de nada. Es tú cómo has ido programando a tu cerebro sin darte cuenta, sin darte cuenta. Aquí no hay que buscar culpables, ni muchísimo menos. Entonces, es simplemente que no era consciente de cómo le estaba hablando a mi cerebro. Y el cerebro se programa de dos maneras, solo tiene dos maneras de programarse, por lo que tú le dices y por lo que tú le muestras. Entonces, si tú le has ido mostrando y diciendo, esto me da miedo, él lo ha grabado y te muestra y te proyecta esos pensamientos o eso que te da miedo. Pero si tú ahora empiezas a hablarle de una manera diferente a tu cerebro y empiezas a mostrarle imágenes diferentes, tu cerebro poco a poco se va a ir desprogramando de esa información que tú le habías dado y se va a ir programando de la nueva. Pero para eso, claro, tienes que empezar a ser consciente de cómo lo ibas programando y ser consciente de la nueva programación que tú le quieres ir dando a ese cerebro. Y claro, como mejor se programa el cerebro es con los hechos. Si yo digo, esto no me da miedo, pero no voy hacia eso, mi cerebro dice, tú estás acojonado. Entonces, no, no, eso me da miedo, pero a pesar del miedo voy allí y entonces mi cerebro dice, ah, pues no tiene tanto miedo como pensaba y rebajamos un punto, esa respuesta del miedo que tienes. Pero como tú no vas porque te da miedo, el cerebro dice, eso le da muchísimo miedo, voy a proyectarle más todavía de todo esto para protegerle, porque el cerebro, esa programa, esa parte nuestra es un poco tonta, es como un ordenador, tú lo programas como quieres, pero tú eres la esencia, el observador que programa, tú eres las manos que programa el ordenador, tú no eres el ordenador, eres las manos, la conciencia que observa y que programa. Pero claro, tú te crees que tú eres el ordenador y respondes a eso. Entonces, te das cuenta que tú no eres tus pensamientos vienen de tus creencias, de ese programa que está en el subconsciente. 95% de nuestra mente es subconsciente, 5% consciente. Sin darte cuenta, tú estás programado, te has ido programando para sobrevivir a tu ambiente, pero ahora muchas cosas de esas no te sirven, por eso están saliendo a la luz, para que te des cuenta realmente que tú eres el programador, no el programa y te has confundido entre programador y programa. Y entonces ahora es importante que hagas ese trabajo, que empieces a coger el rol que realmente te pertenece, el de programador, y digas, no, bajo este programa yo no opero. Vale, yo ahora sé que tengo miedo porque lo he programado así. Pero esto no es de temer. Estos gatitos, este trabajo, este ascensor, este síntoma, no es de temer. Es simplemente fruto de la ansiedad. Y esto es un súper importante, porque cuando lo entiendes, aunque sigan manifestándose los síntomas de la ansiedad, tú ya sabes que son manifestaciones de la ansiedad, nada más, y que vas a necesitar un tiempo, vas a tener que darle amor a tu cuerpo y paciencia y trabajo y dejarle un poquito relajado ya a tu cuerpo para ir equilibrando todo eso y decirle, no te preocupes, a tu cuerpo, no te preocupes, que yo te voy a dar tu tiempo. Tú tómate tu tiempo, no pasa nada. Tú me estás mostrando una serie de síntomas, sé que no son ninguno de temer, por mucho que parezca. Poco a poco, tú sabes hacer tu trabajo. Créeme, el cuerpo humano sabe hacer perfectamente su trabajo. Está programado también para repararse. Tenemos una respuesta biológica muy inteligente, pero tenemos que dejarle a esa respuesta biológica que repare las cosas. Pero si tú con tu mente todo el rato le estás informando, tengo miedo, esto que me va a pasar, le estás haciendo un gasto de energía continuo y no le estás permitiendo entrar en el modo de reparación. Por tanto, déjale un poco tranquilo a tu cuerpo, déjale ya de los síntomas, dale un espacio de mimo, dile, en vez de decir cuerpo inútil o por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, háblale con amor, con cariño, con comprensión, háblale de esa manera y dile que tienes todo el tiempo del mundo para él, que le pides perdón porque tú eres el que sin darte cuenta has creado toda esa sintomatología.
y empiezas a establecer una relación diferente con él, vas a empezar a desprogramar para volver a programar. Entonces, eso, no te está pasando nada grave, no te vas a morir, ¿vale? Ya te tiene que quedar claro. Entonces, la gran trampa mortal de la ansiedad es que de repente aparece el síntoma. ¿Por qué? Porque estás en hipervigilancia, estás hiperalerta. Pero Beatriz, ¿por qué me aparece el síntoma? Si el médico me había dicho que estaba todo bien, ¿por qué vuelve? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Porque, imagínate, te opero, hoy te opero. ¿Tú crees que mañana vas a estar bien? No, el cuerpo necesita una reparación, necesita un tiempo, necesita, en unos casos necesitará un mes, en otros necesitará 2 meses, en otros necesitará 3 meses. En dependencia de lo que hayamos hecho en el cuerpo, va a necesitar un tiempo de recuperación tu cuerpo. Entonces, con la ansiedad es lo mismo. Tú ahora tienes un desequilibrio realmente, que tú has creado, no es que tú te venga de serie ese desequilibrio, lo has creado sin darte cuenta, eh, como digo, programando con miedo y con amenazas a tu sistema nervioso. Entonces, ahora mismo tu sistema nervioso sí que tiene un grado de microinflamación, digámoslo así, y no te lo digo para que te asustes, que tengo microinflamación, no, es normal, porque claro, al estar todo el rato así, pues hay una microinflamación de ese sistema nervioso y por eso te sientes aturdido, por eso te sientes mal, por eso estás a respuesta, porque el organismo está un poco desequilibrado. Es, ya está, entonces se va a manifestar así, se va a manifestar ese desequilibrio. Entonces, tu organismo está en hipervigilancia, está en hiperactividad. Por tanto, es normal que te pase todo esto. Pero si tú te asustas cada vez que te aparece un síntoma, cada vez que te sientes mal en el trabajo, cada vez que te vas a subir a un ascensor y te sientes mal, te asustas, le estás dando de comer otra vez al miedo. En cambio, tú ya sabes lo que te está pasando. Tú ya sabes que tienes ahora mismo un desequilibrio, que se puede equilibrar perfectamente, que no es nada grave, que simplemente es cuestión de trabajo y de un poco de tiempo y de irte dando un tiempo y no tener prisa de querer ya, ya y ya, porque eso informa de que tienes miedo. No, esto es algo mucho más trascendente, mucho más importante, un algo que te va a cambiar la vida por completo, que te va a hacer una persona totalmente diferente. Es un regalo de la vida. Por tanto, todo lo bueno lleva un tiempo. No se pasa de la noche a la mañana de ser una persona muy asustadiza, llena de miedo, a una persona con paz interior. Pero sí que se pasa de ese estado al otro. Pero tenemos que incluso disfrutar de nuestro proceso. Bueno, pues ahora estoy, que me asusta subirme a un ascensor, no pasa nada, ya sé que estoy en ansiedad, que tengo trastorno de la respuesta del miedo y que tengo que informarle a mi sistema nervioso que aunque se ponga con muchísimo miedo en un ascensor, no es de temer, no es de temer. No hay noticias todos los días, se ha muerto gente en los ascensores, no, lo está creando mi mente, porque esto no es probable que ocurra, que yo me suba a un ascensor o que vaya a mi trabajo y me dé un infarto. No, no, lo siento, no, no es posible. Entonces, pero tú te lo estás creyendo y como te estás creyendo toda esa película que te estás contando, le estás dando esa información a tu cerebro. Por tanto, no caigas en la trampa. Ya sabes cómo estás, ya sabes que te asustan los gatitos. No pasa nada porque te asusten unos gatitos, no pasa nada. Los que hemos estado allí lo sabemos. Forma parte de que hemos desequilibrado esa respuesta. Eso sí, pero ahora yo ya lo sé que la he desequilibrado. Por tanto, tengo que ser la que tome la responsabilidad y vaya poquito a poco, volviendo a la normalidad, a pesar de que sienta eso, a pesar de que me sienta mal yendo al trabajo al principio, a pesar de que cojo un ascensor y me sienta mal, a pesar de que tenga estos síntomas que a veces me asusten, no pasa nada. Yo voy diciéndole a mi cerebro. Es solo ansiedad. Te voy a cuidar. Es solo ansiedad. Y voy a ir haciendo mi vida. Le voy informando, estoy programando a mi cerebro. Voy a ir haciendo mi vida con síntomas o sin síntomas. Voy a ir recuperando mi territorio. Voy a ir poco a poco, equilibrando todo esto. No de la noche a la mañana, no de sopetón, sino poco a poco voy equilibrando todo esto y me voy a permitir estar en el punto en el que estoy, sin juzgarme. Hoy me dan miedo los gatitos, no pasa nada. Pero mañana, al ir 3 veces a ver a los gatitos, ya no me darán miedo los gatitos. Y pongo los gatitos simplemente para que seáis conscientes de que cada uno tiene su miedo, cada uno tiene el suyo.
Cada uno tiene el suyo. Ah, pero es que mi caso es diferente. No, lo siento, no, no somos especiales, ninguno. Cada uno tiene sus miedos y cada uno tiene que afrontar sus miedos, porque sabe que esos miedos los ha generado él mismo, simplemente por situaciones que ha vivido, por impactos, por formas de ser, por una serie de cosas, pero que igual que los programamos sin darnos cuenta, ahora sí que somos conscientes de esa programación y vamos a ir poco a poco desprogramándola. Y en ese momento que la desprogramemos, el sistema nervioso irá haciendo su trabajo, se irá reparando y esa inflamación dejará de existir y tú te sentirás bien, no, lo siguiente a bien. Te sentirás como nunca te has sentido nunca. Te sentirás lleno de energía, lleno de ganas y lo más importante es que vivirás sin miedo. Escúchame bien esto lo que te estoy diciendo. Estás viviendo con miedo porque estás destinado a vivir plenamente, a gozar de la vida y a vivir sin miedo. Y te lo digo por propia experiencia. Entonces, ese es tu destino. Escúchame bien hoy. Ese es tu destino, vivir sin miedo patológico. Simplemente quedarte con el miedo útil, eliminar y vivir sin ese miedo inútil. Estás destinado, como te he prometido, a la paz interior, a la plena confianza de ti mismo. Ese es tu destino, no este que estás viviendo. Ese es tu destino. Y es una realidad que no es una promesa esta que dice no, es lo que está pidiendo tu alma a gritos. Por tanto, no caigas en la trampa, estás en hiperalerta, ya lo has entendido, te aparece lo que te aparece en situación externa o interna. Tú te piensas que te está pasando algo grave, pero no es así, ya te lo he explicado. No es nada grave, lo siento. No te vas a morir ahora, no te vas a volver loco ahora y no te va a pasar nada grave ahora. No, para simplemente te estamos informando de que estás viviendo el miedo. Ya está, nada más. Entonces, que tienes que prestar atención y que tienes que ir equilibrando todo esto. Entonces, tu interpretación de todo lo que te pasa es clave, porque tu interpretación es la que programa tu sistema nervioso. Entonces, ese pensamiento de gravedad activa de nuevo el miedo, más respuesta, más síntomas. Es la trampa, el ciclo de la adrenalina. Tú te asustas de tus síntomas, como el cerebro dice, está con miedo, lanzo más, porque se está sintiendo amenazado, lanzo más respuesta, más síntoma. Y entonces te asustas más, el cerebro dice, ¿todavía tiene más miedo? Pues más todavía. Entonces, ya es esta respuesta así. A más te asustes, más síntoma vas a tener. Por tanto, si tú sientes el síntoma y dices, pues vale, este síntoma es un síntoma de la ansiedad, ya está, que se vaya cuando se tenga que ir. No le metes más miedo. En 5 minutos la adrenalina baja de tu sangre, el cortisol se empieza a relajar y en media hora estás prácticamente normal si tú no le informas de todo esto. Pero como tú le estás informando que tienes miedo, tienes esta respuesta todo el rato. Pero te digo una cosa, una respuesta que está hecha para hacerte sobrevivir, porque esta respuesta automática de lucha o huida que te está pasando y que te estoy contando, es la mejor respuesta que tiene nuestro sistema, que tiene nuestro cuerpo, que tienen los animales, porque gracias a ellos estamos vivos. Por tanto, una respuesta que está diseñada para hacerte sobrevivir no te va a matar. Pero claro, si te quedas en ansiedad 20 años, entonces te va a desequilibrar por dentro, eso sí, y te va a crear al final una enfermedad física. Entonces, eh, no. Y de hecho hay muchísima gente que lleva 20 años en ansiedad y no ha tenido nunca una enfermedad física como tal. Pero te digo que es un mensaje que va mucho más profundo. Es si realmente te dijera que el mensaje que te está dando la ansiedad es que te has, digamos, olvidado de tu ser, de tu alma, que te has olvidado del propósito que venías a hacer aquí. Porque sí, porque todos tenemos un propósito de estar aquí. Pero esto es otro tema que ahora mismo sé que estás en miedo y no lo puedes comprender. Pero va muchísimo más allá de todo esto. Va muchísimo más allá que una serie de síntomas que la ansiedad. Es algo muchísimo más trascendente que todo esto. Pero este es el camino que se empieza a llegar a esa paz interior y a darte cuenta de que eres muchísimo más que un cuerpo lleno de miedo, muchísimo más cuando te des cuenta del poder que tienes en tu interior y de la esencia por la que estás hecho, algún día comprenderás que no tiene cabida el miedo, que el miedo no existe, es una ilusión de nuestro programa necesario para vivir en un cuerpo humano. Entonces, tienes conductas evasivas, voy al hospital,
no hay nada. eh, me pasa esto en el trabajo, oye, venme a buscar al trabajo, que estoy pasándolo fatal, y te vas del trabajo. Y al día siguiente, que ya te encuentras mejor y que quieres volver a retomar ir al trabajo, te aparece otra vez la ansiedad. ¿Pero por qué? Porque tú le habías informado el día anterior, oye, venme a buscar que estoy mal. Entonces tu cerebro grama, trabajo mal. Por tanto, trabajo mal, cuando aparezcas al trabajo, otra vez que te va a aparecer el síntoma. Porque el cerebro es lo que ha dejado, es lo que se ha quedado registrado y tú no te das cuenta sutilmente cómo le estás informando cada día a tu cerebro. Por tanto, esas conductas evasivas tienen un alivio temporal, el ir al médico y que te digan que todo está bien, el cogerte una baja laboral y te estás un poquito mejor. Pero eso al final es pan para hoy, hambre para mañana, porque esas conductas evasivas estás informando a tu cerebro sin darte cuenta. Me da miedo, no me atrevo, no me atrevo. ¿Por qué? Y en cierta manera le estás diciendo, soy un cobarde, protégeme. Es dura esta palabra, pero es así como lo estamos informando al cerebro. Porque el valiente no es el que no tiene miedo, es el que a pesar del miedo va y lo atraviesa. Ese es el valiente. Los valientes no son las personas sin miedo, son las personas que dicen, vale, estoy ante esta situación, estoy en ansiedad, tengo esta serie de síntomas, pero yo ya sé lo que es, sé que cuando vaya al trabajo me voy a sentir mal, pero allí me voy a quedar y voy a decir, no, no me vas a robar esto, porque el trabajo no es nada de temer. El trabajo me gusta, el trabajo es mi forma de vida. Si hay compañeros que pues no me llevo bien con ellos, realmente son espejos que me están intentando dar información sobre mí. Nada más. Aquí estamos todos para ayudarnos. Todos los seres humanos somos compañeros de entrenamiento. No somos malos o buenos, simplemente somos espejos donde nos muestran lo que tenemos que aprender. Pero bueno, estos son temas que iremos más adelante. Entonces, toda conducta evasiva es un alivio temporal, pero date cuenta que eso es otra gran trampa, porque esa conducta evasiva te está llevando más, porque de hecho empezó con poquito tu ansiedad y ahora ya te ha comido todo el territorio, todo el territorio. Entonces, cuando uno se da cuenta, dices, no, 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 a mí no me va a comer esto el territorio, pero que no te voy a engañar, no se pasa bien afrontando, pero si no vas afrontando tu vida, viviendo ese presente, la ansiedad se queda contigo. Y entonces caes en esa trampa y te secuestra para siempre. Y el miedo, eres presa del miedo. Y entonces la vida, que es maravillosa y es gozosa y que tiene millones de cosas para disfrutar, tú no la puedes disfrutar por el miedo. Entonces, ¿por qué se repiten? Ya hemos dicho los síntomas por hipervigilancia, porque captas cualquier mínimo detalle de tu cuerpo o ves un posible peligro en tu vida y empieza todo de nuevo. Es decir, tú dices, "Ah, eso es peligroso, ese gatito, ese gatito es peligroso". Entonces tú le has informado. Este síntoma es peligroso y le has informado y le cargas más de miedo. Pero es normal que te den miedo esas cosas que para otras personas dices, pero ¿cómo a estas personas no les da miedo esto? ¿Cómo no les da? Porque cuando uno está en ansiedad, mira a los demás y dicen, pero si la vida hace, la gente habla, la gente baila, la gente se ríe, la gente va a sus trabajos, la gente hace deporte, la gente vive y yo estoy aquí y eso que es normal a mí me da miedo. Claro, porque tú se lo has ido informando, porque como no te encuentras bien, todo te da miedo. Pero es la trampa en la que estás cayendo, que al darte miedo te vas haciendo más chiquitito, más pequeñito, más conductas evasivas, más miedo y ya te vas quedando reducido en tu casa y en tu casa incluso ya te empieza a dar miedo tu casa, hasta que te quedas reducido con todo. Entonces buscas incluso a personas seguras para llamar, para que te den tranquilidad, pero eso ya tampoco funcionará en un futuro. No te va a poder calmar nadie porque es algo, un trabajo que tienes que hacer tú. Y al final el trabajo va a pasar por sentir lo que no quieres sentir, te guste o no te guste. Entonces, el pacto que estás haciendo con el diablo es la evasión. Evitas lo que te da miedo para no sentir. El diablo te dice, hijo mío, ven aquí. Yo te juro, te fírmame aquí estos papeles que te voy a evitar todos los síntomas. ¿Vale? Eso sí, una cosa, me voy a quedar tu alma. ¿Estás dispuesto? ¿Vale? Porque tu alma está codificada para venir a vivir lo que tú has venido a vivir aquí.
a vivir, a gozar, a ser quien has venido a ser, porque tú eres único y especial. Y tú vienes a aportar tu parte en esta pieza, en este puzzle. Tú eres una pieza del puzzle fundamental. Ni mejor ni peor que otras, eres esencial, porque sin ti el puzzle no está completo. Pero claro, si tú firmas ese pacto con el diablo, esa pieza del puzzle no está haciendo su función en este planeta. Entonces, tú eres muy importante y has venido con un propósito y no lo estás cumpliendo. Por eso te aparece todo esto, para que te des cuenta de quién eres realmente. Pero tú ahora mismo estás haciendo un pacto con el diablo. Él se está quedando tu alma, tu propósito, tu vida, todo. ¿A cambio de qué? De no sentir miedo. Pero es lo que te he dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Porque lo evitas ahora para no sentir, pero al final no estás viviendo, te están quitando la vida. Y además, al principio empiezas con un contrato pequeño con el diablo. Dices, mira, a mí me da miedo ir al trabajo. Vale, vamos a cogernos una baja laboral. Perfecto. Y tú estás bien, estás con una baja laboral, perfecto, haciendo tu vida. Y de repente estabas jugando con tus hijos y te aparece estos síntomas también y te aparece esta sensación. Pero a ver, si era mi trabajo, si la causa era mi trabajo. No, no era tu trabajo. Es como tú estás programando a tu cerebro sin darte cuenta. Entonces, al evitar el trabajo, le estás diciendo a tu cerebro que tú no eres capaz de afrontar esa vida. Y entonces le estás informando de eso. Y entonces te quita otro territorio. Entonces vos otra vez con el diablo y le dices, oye, que también me ha parecido esto. Nada, otro contrato, hijo mío, no pasa nada. Vamos a firmar que no vas a ir a jugar con tus hijos. Pues nada, no voy a aparecer a ir a jugar con mis hijos porque en el campo de fútbol con mis hijos me aparece también todo esto. Y te quedas sin ver a tus hijos a jugar al fútbol, porque te da miedo esos gritos que hace la gente, esas cosas, lo que sea que te haya dado. Entonces te das cuenta de todo eso. Te vas quedando sin vida, sin ver jugar el fútbol a tus hijos, sin tu trabajo, y luego habías hecho ese contrato y otra cláusula más. No, es que ahora me aparece en este otro sitio y otra cosa más. Entonces, claro, esa conducta evasiva que al principio te servía, ya no te sirve, porque tampoco ir al médico te tranquiliza ya. Además te dicen que es solamente ansiedad y tú no te lo crees porque tú sientes que tienes algo más grave y que al médico se le está pasando. Entonces, es todo el rato el mismo juego y tú te vas haciendo más chiquitito. Y tú miras a los demás extrañado y dices, pero si no puedo llevar una conversación con la gente, ¿qué me pasa? Que tengo miedo por todo. Claro, porque hasta que no lleves esa conversación con las personas, a pesar de lo que estás sintiendo en estos momentos, a pesar de que no vayas al trabajo, a pesar de lo que sientes en estos momentos, a pesar de que no vayas al partido de fútbol y sientas eso que tienes que sentir, como no vayas a esos sitios sintiendo eso y diciéndole a tu cerebro, esto solamente es ansiedad. Se siente como se siente porque estoy en este proceso y me dejo que sea así. Y no le pongo más leña al fuego, no enciendo más la hoguera del miedo, sino que, bueno, pues ahora tengo fuego, se siente así, no pasa nada, es ansiedad. Y le digo a mi cerebro, esto es solamente ansiedad, ya se irá cuando se tenga que ir. Y no le doy tanta importancia y no cargo tanto. Y a pesar de que me sienta mal, yo digo, no, esto es solamente ansiedad, no me vas a hacer irme a casa otra vez. Ya está, pues se siente como se siente. Estoy en este proceso y voy a sentirlo así. Y yo me quedo. ¿eh? Y ya sé que no me va a pasar nada grave, porque te lo he dicho, grábatelo, no te va a pasar nada grave. Eso es lo que tu mente te está intentando hacer creer porque le has informado de este miedo, ¿vale? Entonces, hasta que no vayas tú y digas, no, esto es solo ansiedad y te quedes y se lo demuestra a tu mente, ahí tu mente dice, ah, vale, se ha quedado. A pesar de todos estos síntomas que he hecho, se ha quedado. Rebajo un punto. Y al día siguiente vas y también te aparece, pero ya no te aparece con la misma intensidad. Y es siempre un tira y afloja, un tira y afloja. Incluso a veces te sientes ya súper bien y aparece una nueva recaída. No pasa nada. La vuelves a coger igual. No pasa nada. Esto es una manifestación de la ansiedad. ¿Por qué? Pues porque todavía tengo una serie de desequilibrios. Todavía me está el mundo, el universo, la fuente, lo que tú quieras decirle, tu alma, me está informando en el punto en el que estoy.
y todavía tengo que hacer este trabajo. Simplemente, no es nada más. Entonces, la vida te quiere tanto que cada vez te va a ir mostrando en el nivel en el que estás. Entonces, tómalo como eso, como un regalo. Ahora mismo te está regalando la ansiedad para que te des cuenta en el punto tan importante en el que estás de cómo estás programando tu cerebro. Pero en el momento en que lo interpretes como un regalo de la vida que te va a llevar a esa superversión tuya, todo va a cambiar. Entonces, pierdes tu vida, pierdes tu territorio. Entonces, no puedes perder tu territorio, no lo puedes perder. Entonces, la gente me dice, pero si es que esto, antes a mí no me daba miedo, coger un coche no me daba miedo, y ahora no puedo coger un coche. Claro, porque la ansiedad te ha quitado tu territorio. A ti no te pasa nada, no te va a pasar nada porque cojas el coche. Se va a sentir como se siente porque estás en ansiedad y tu cerebro te va a decir, te vas a pegar un choque, te vas a salir del carril, vas a tener un accidente. Y claro, ir con esa retaíla tan fuerte que tú has programado es muy duro. Pero tú le tienes que decir, no, lo siento, me da igual, yo voy a coger el coche y voy a ir con el coche. Porque te puedo asegurar que cuando uno está en alerta, no le pasa nada. Porque cuando uno está en alerta, va a conducir perfectamente bien, pero es tu mente la que te está intentando decir que no conduces bien y que te va a pasar algo en el coche. No te va a pasar nada en el coche. Es simplemente esa activación tan potente del miedo que tienes. Entonces, coges el coche, empiezas a conducir y empiezas, a pesar de que se sienta eso, empiezas a coger ese coche y empiezas a conducir. Y mañana lo vuelves a coger otra vez y mañana otra vez. Entonces, esa es una oportunidad tremenda cada vez que coges el coche que te daba miedo de informar a tu cerebro, mira, a pesar de que tengo miedo, voy a coger el coche. A pesar de que se sienta feo, yo voy a coger el coche. Porque no me vas a dejar sin coche, porque el coche es un medio, por ejemplo, de vida para poder ir a ver a mi familia, o para poder ir a mi trabajo, o para poder hacer lo que a mí me apetezca hacer en el momento en que a mí me apetezca hacerlo. Y no me vas a dejar aquí limitado. Entonces, es muy importante que no se lleve tu vida a la ansiedad. Entonces, poco a poco, todo el territorio que te ha ganado la ansiedad, poco a poco lo tienes que ir reconquistando. Es muy importante. Entonces, ¿cómo recuperaré mi vida? Me dices. ¿Cuándo será el síntoma? Me preguntas. Cuando se vaya el miedo patológico, cuando recuperes la respuesta normal del miedo. Cuando recuperes la respuesta normal del miedo, se irán los síntomas, se irá la ansiedad. Créeme, te lo digo por propia experiencia. La ansiedad no vuelve cuando hay un nivel de conciencia superior, cuando uno ha hecho el aprendizaje, no vuelve, aunque la llames, aunque le digas mil cosas, no vuelve, no está, porque tú le estás informando a tu cerebro de otra manera. Tú vives en confianza, tú vives incluso con algo mucho superior a ti, pero no voy a entrar en eso en estos momentos. Por tanto, no tiene cabida la ansiedad en una mente de confianza, de fe, de esperanza, de saber quién es de verdad. No entra el miedo. Y entonces, si no entra el miedo, no entra la ansiedad. De ninguna de las maneras. Entran los miedos reales que tengan que aparecer, o los miedos adaptativos de la vida, de que ocurren cosas, y de repente siento miedo ante esta nueva circunstancia, ante este nuevo reto de la vida, pero es un miedo adaptativo, que lo cojo y lo abrazo, porque me está mostrando que tengo un reto por delante o que tengo algo nuevo. Y eso está bien. Siempre el cerebro, ante algo amenazante real, ante algo novedoso o ante algo que sea un reto para nosotros, porque sea algo que no hemos hecho nunca o algún reto importante, va a aparecer el miedo, va a aparecer esa respuesta, la abrazo, porque sé que mi cuerpo está respondiendo bien. Pero ante la vida que desarrollamos normalmente, tú estás en plena confianza, porque sabes que hay algo muy grande que te sujeta y que te sostiene, y que no estás solo, lo siento, pero no estás solo. Hay un montón no te voy a decir nada, pero de protegiéndote, muy importante. Entonces, se irá, pero ¿cuándo? Cuando tú vayas haciendo poco a poco tu trabajo. O sea, tu objetivo no es que se vaya ahora mismo, tu objetivo es trabajarte y ir cogiendo tu territorio. Entonces me dices, ¿cómo recupero la respuesta normal? Ya lo hemos dicho durante esta charla, deja de prestar atención al síntoma. Ya está, ya sabes que es una manifestación de la ansiedad, pero no es simplemente, es una manifestación del sistema vegetativo, nada más, no es otra cosa. Y se siente como se siente. Entonces, cuando tú sientas el síntoma, ¿qué tienes que decir? Se siente lo que se siente. Dejo a mi cuerpo que haga su trabajo tranquilo. Le dejo tranquilo porque sé que mi cuerpo
tiene una inteligencia biológica superior que sabe hacer su trabajo. Pero ya, deja de chingarle, deja de chingar a tu cuerpo, déjale hacer su trabajo, por favor. Y yo estoy todo el rato chingándole. No le chingues más, por favor, a tu cuerpo. Ya, está bien, déjale tranquilo a tu cuerpo. ¿Tienes un síntoma? Déjalo, déjalo. Ya está, sí, está allí, punto. ¿Me duele la cabeza? Bueno, me duele la cabeza. ¿Me duele el estómago? Bueno, me duele el estómago. ¿Tengo un zumbido? Vale, tengo un zumbido. ¿Me duelen las piernas? Bien, me duelen las piernas. Ya está. No me pasa nada más que es ansiedad. Por tanto, deja de chingar a tu cuerpo. Esa es. Déjalo. Déjale tranquilo. Dile, cuerpecito mío, te dejo tranquilo, que sé que tú sabes muchísimo. Por tanto, te dejo tranquilo. Trabaja en tu mente de coraje, sin excusas. Tu mente de coraje, al principio uno cuando está en miedo no pasa, no puede pasar a la promesa que yo te hago de la paz interior, del amor. No puede pasar, no puede dar un salto vibratorio de vibrar tan bajo como es el miedo a vibrar tan alto como es la paz interior. Pero sí que el coraje vibra, es una emoción de decir, vale, estoy en ansiedad, pero como dice esta mujer, quiero coger las riendas de mi vida. Quiero quiero leer el mensaje, el para qué me trae esto. Quiero hacer el trabajo conmigo mismo que me invita a hacer la ansiedad. Quiero ir a por esa promesa de la paz interior porque sé que es lo que me trae este miedo. Claro que sí. Entonces, a pesar de que se me siento como me siento, a pesar de estar en el punto en el que estoy, a pesar de todo esto, yo me armo de valentía a pesar de estar en el miedo más absoluto y voy a empezar a recuperar mi territorio. Se sienta como se sienta. Habrá días buenos y días de entrenamiento. Días buenos, yo ya no los pongas malos. Habrá días de más entrenamiento, días de menos entrenamiento. Pero es cada situación donde se manifiesta más la ansiedad, es una oportunidad única de programar tu cerebro. Por tanto, cada vez que aparezca, abrázala, siente lo que se siente y programa tu cerebro de otra manera. Esto es solo ansiedad. Y no te asustes, di, esto es solo ansiedad. Entonces empezarás a programar a tu cerebro de otra manera, con un diálogo diferente, con imágenes diferentes. Porque claro, si yo voy al trabajo, ¡ay, ay, Dios mío, que estoy asustado! Voy a llamar a alguien. Oye, una ambulancia, que haga... No, no, no. Ahora yo voy al trabajo y viene todo ese flux, viene todo esto y digo, esto es solo ansiedad, se siente lo que se siente, me voy a quedar aquí. Y oye, si me caigo, ya me vendrán a buscar, que no te vas a caer, pero tú le informas a tu cerebro que no tienes miedo ni incluso si te cayeras, ya te vendrían a buscar. Ya está, porque así le estás informando a tu cerebro que no tienes miedo a esa ansiedad, porque tú antes le estabas informando que eso que te estaba pasando era algo súper grave, algo mortal, incluso locura, incluso algo impresionante, algo terminal. Y ahora no, ahora le estás informando, es solo ansiedad. Dejo a mi cuerpo que haga su trabajo. Estoy dándole un diálogo diferente y además con mis hechos me estoy quedando en el sitio de trabajo o donde tú tengas el miedo, me estoy quedando y al día siguiente voy y no aparece la misma intensidad. Y al día siguiente voy con el mismo diálogo y no aparece la misma intensidad porque poco a poco yo a mi niño lo estoy volviendo a, digamos, enseñar otro camino diferente al que le había enseñado. Y entonces uno cuando empieza a caminar, no empieza gateando, empieza cogiéndose por los sitios, tiene caídas y se vuelve otra vez a levantar. Pues lo mismo, recuerda cuando aprendiste a caminar, lo mismo es la ansiedad. Uno ahora estarás empezando a gatear y estarás intentando encontrar a veces el equilibrio para subirte y te caerás otra vez, pero dirás, me vuelvo otra vez a levantar, porque tengo que ir informándole a mi mente de que esto que antes le informaba que era de temer, ya no es de temer. Y solamente tú y nadie más que tú, como dice la canción, puede hacer ese trabajo. Las personas que estamos aquí te podemos acompañar para hacértelo más sencillo, para ayudarte, para darte las herramientas, pero al final el que tiene que pasar por ese sentir y por ese diálogo eres tú. Entonces,
Todo ser humano, si se lo propone, como dijo el doctor Santiago Ramón y Cajal, puede ser el escultor de su propio cerebro. Tienes neuroplasticidad. No me caigas en la trampa de yo soy así, yo soy ansioso, yo soy ansiosa, yo tengo un desequilibrio emocional, yo tengo los receptores mal o yo tengo las sustancias químicas desequilibradas. O es que en mi familia todos somos así y hay una parte genética. Como caigas en esa trampa de victimismo, no vas a salir de la ansiedad. Lo siento, el componente genético es mínimo, mínimo, y la parte familiar proviene de unas creencias instauradas. Entonces, no, y el desequilibrio lo has hecho tú, porque tú sin darte cuenta, como una gota malaya, has ido programando a tu cerebro de esta manera. Ahora simplemente no, no es juicio, es lo que te tocaba vivir. De hecho, algún día llegarás a la comprensión de que todo lo que has vivido era perfecto para llegar al punto en el que estás hoy, porque hoy empieza tu gran despertar. Y cuando uno despierta, de verdad, se hace consciente realmente de lo que es. Y en el momento en que uno se hace consciente de lo que realmente es, nunca vuelve a ser lo que era antes. Porque eso que era antes era simplemente el camino del maestro para llegar a ser lo que tú venías a ser. Entonces, es un regalo lo que te está ofreciendo la vida. Hazme caso. Por tanto, la ansiedad hay que trabajarla de forma holística. Si vas a un psiquiatra te dará pastillas, un psicólogo hará un trabajo de terapia cognitivo-conductual contigo, que también está bien. Todo está bien. Elige tú el camino que quieras. Pero si tú eres de esas personas que dices, no, claro, una pastilla, ¿qué trabajo voy a hacer? Bueno, al principio puede ayudarme un poco, ¿no? A sosegarme, a tranquilizarme. Pero esto es un error porque al final estás intentando equilibrar algo con una pastilla y la ansiedad te está invitando a hacer un trabajo contigo. ¿Cómo me gusta a mí abordar la ansiedad? Me gusta abordarla de estos cuatro aspectos que tiene el ser humano, desde un aspecto físico, de un aspecto mental, emocional y espiritual. A grosso modo te lo cuento. A nivel físico, ¿qué hago? Pues como médico vemos todas tus pruebas, todo lo que tú tengas. Incluso vemos si llevas medicación, cómo podemos, digamos, llevar esa medicación o hacer una pauta de descenso según cómo se vaya trabajando. Incluso si no llevas medicación, puedo ayudarte con una serie de suplementos que te pueden ayudar al principio a desinflamar un poquito ese sistema nervioso, a equilibrar ese sistema nervioso para que puedas empezar a hacer ese trabajo. Revisamos tu dieta, porque es muy importante cómo estás comiendo, porque también la dieta inflamatoria nos va a impedir nos va a impedir, digamos, mejorar esa ansiedad. Por tanto, hay que revisar y ver qué alimentación estás tomando, qué tipo de ejercicio estás haciendo. El ejercicio es fundamental para salir de la ansiedad. ¿Qué tipo de prácticas, si estás haciendo algún tipo de práctica para sosegar ese sistema nervioso simpático y activar un poquito más el parasimpático? Es decir, a nivel físico vamos a intentar, digamos, proporcionar el, el escenario más favorable para poder hacer ese trabajo mental y emocional, porque lo visible impacta en lo invisible, en la mente, en las emociones y en el espíritu, y lo invisible impacta en lo visible. Ya lo estás viendo. Tu mundo invisible, mental, emocional y espiritual está impactando en tu mundo físico, porque tienes ansiedad en estos momentos, pero están interrelacionados todos. Por tanto, hay que cuidar esa parte física. Como médico me encanta todo ese cuidado físico. Lo llevo mamando desde que era bien pequeña y me encanta el cuidado físico. Y me gusta, pues todo lo demás, como la mente. ¿Qué hacemos con la mente? Pues te enseño a reprogramar esa mente, a tener otro diálogo diferente, a enseñar otras imágenes diferentes, te enseño a identificar esas creencias, a cómo identificarlo, a intentar encontrar esos patrones de la infancia que vienen de las heridas de la infancia que te hacen responder en automático de esa forma. A nivel emocional te enseño a procesar las emociones, a que las emociones son las grandes maestras de la vida, las que nos van a llevar a conocernos a nosotros mismos y a poder reprogramar cuando nosotros nos autoobservamos esas emociones. Por tanto, te ayudará en esa parte mental y emocional. Y muy importante, no podemos dejar la parte espiritual.
Somos seres espirituales teniendo una experiencia en la tierra, pero la mayoría de la sociedad esto lo ha olvidado. ¿Por qué? Porque claro, porque como hemos, digamos, ligado lo espiritual a una religión, no nos sentimos identificados con las religiones. Yo lo siento, no me siento identificada con ninguna religión, pero he tenido que hacer la espiritualidad a mi manera porque yo tengo mi parte espiritual. Si yo no cuido mi parte espiritual, mi parte trascendental, si no la cuido, si no la escucho, el resto que se manifiesta aquí no puede estar bien. Pero claro, muchas veces estamos reñidos con la palabra Dios. Muchas veces estamos reñidos con lo espiritual por la religión, por todo esto. Pero vamos a dejar aparte la religión, vamos a dejar aparte el nombre que tú quieras llamarla todo esto. Pero si sientes que no solamente eres un cuerpo, sino que hay algo más que todo esto, si alguna vez has contactado cuando estabas con una persona y te dabas un beso, que había algo más, cuando veías un amanecer precioso y contactabas con la sensación de que había algo más, cuando miras la naturaleza y contactas con la sensación de que hay algo más, cuando estás bien y has contactado en otros momentos de tu vida que hay algo más, créeme que hay algo más. Pero como no estamos identificados con esa religión que nos hace sentirnos culpables, avergonzados, una serie de idiotadas tremendas, pues claro, tenemos esa parte espiritual olvidada. Pero esa parte espiritual la tenemos que volver a rescatar para poner estas cuatro en equilibrio. La parte física, la parte espiritual, la parte mental y la parte emocional. Necesitamos un equilibrio entre todas ellas. No podemos irnos a ser espirituales y no vivir en la tierra. No, necesitamos vivir en la tierra, porque ahora necesitamos ir al trabajo, necesitamos cuidar de nuestros hijos, necesitamos llevar conversaciones con la gente, necesitamos hacer la vida, porque en estos momentos somos seres humanos y estamos en esta dimensión. Por tanto, es muy importante que vengamos a ser humanos con nuestras imperfecciones, pero sin olvidarnos de nuestra parte espiritual, sin olvidarnos de volver a esa parte, a usar esa parte mental y esa parte emocional. Y con todo esto, vamos poco a poco equilibrando ese sistema nervioso. Poco a poco vamos quedándonos con lo que nos gusta de nuestra personalidad y vamos intentando poco a poco desprogramar esas partes que nos han llevado a estar como estamos. Entonces, poco a poco se va haciendo un trabajo muy bonito y cuando se llama ese proceso, uno empieza a despertar. Y cuando se empieza a despertar, uno empieza a dar gracias a la ansiedad. Os lo digo por propia experiencia, no os lo digo por palabras bonitas que queden bien en este vídeo, no. Os lo digo porque yo he pasado por allí. Y os puedo decir que la ansiedad, en mi caso, fue lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor, el mayor regalo de la vida. Porque la promesa que os he dicho de la ansiedad a la paz interior es real. Y no te la cuento por las personas a las que llevo, que también lo están viviendo y que muchas de ellas ya lo han vivido, esa transformación. Te lo digo por mi propia experiencia. Porque cuando uno está en paz, está en armonía. Y cuando uno está en armonía, está en salud. Y todo esto se consigue por conciencia, por irse dando cuenta de lo que uno, realmente el propósito, porque cuando tú vives en propósito, cuando tú alineas tu parte espiritual con tu parte de la tierra, cuando tú alineas tus facetas invisibles con las visibles, todo empieza a estar en armonía y en equilibrio. Y cuando te das cuenta de que todo esto era un aprendizaje para llevarte a ti a esa mejor versión de ti mismo, pues es una bendición. Entonces, la promesa de la ansiedad a la paz interior, te he dejado mucha información aquí. Sé que ahora mismo estás secuestrado por el miedo. Y como todo lo interpretas bajo las gafas del miedo, incluso palabras que te puedo yo intentar decir para empoderarte, incluso las puedes interpretar como algo de miedo. Pero es normal, tómalo otra vez como normal, porque tú estás cogiéndote las gafas del miedo. Poco a poco irás bajando las gafas del miedo. Y te irás poniendo las gafitas de la confianza, porque sí, confía en ti, porque si has superado y estás en la vida, es porque otras veces has podido. Y porque hay algo mucho más grande que te sujeta, confianza en ti y en algo más grande. Entonces, poquito a poco te irás quitando las gafas del miedo y poquito a poco te irás poniendo las gafas de la confianza. Y esto no va a ser de repente de las del miedo a la confianza, por Dios, sentido común, poquito a poco.
¿Con qué? Con un trabajo de ir equilibrando poquito a poco, sin prisa, simplemente es abrazar lo que te trae la vida, abrazar este proceso, irte descubriendo. Os digo, de las cosas más bonitas que tiene la vida es cuando uno poquito a poco se va quitando capitas, capitas y capitas y va descubriéndose, y va descubriendo el tesoro que tiene en su interior. Y cuando ya todo eso se ha quitado y vive de acuerdo a ese tesoro que tiene en su interior, la vida cambia por completo. Os lo digo por propia experiencia, de verdad, de corazón. Entonces, si quieres ir de la ansiedad a la paz interior y tú solo ahora mismo te sientes desbordado, que sepas que ya acompaño a personas en el trastorno de ansiedad. ¿Por qué acompaño? Porque sé que a mí la ansiedad no me pasó. Ah, porque bonito. Me pasó. Las cosas nos pasan porque nosotros aquí estamos para transitar la vida con otras personas. Entonces, tú no puedes enseñar algo por donde tú no has pasado antes. Entonces, es muy bonito cuando tú has descubierto un camino y puedes darle la mano a otra persona para acompañarle en ese camino, porque ya no lo hablas desde el conocimiento, que también está bien, porque hay muchos médicos que lo hablarán desde el conocimiento, pero no lo han vivido. Pero cuando tú lo hablas desde el conocimiento y lo hablas desde la experiencia, algo mágico pasa. Y entonces las personas saben que lo que tú les estás diciendo, se lo estás diciendo de verdad, porque tú lo has vivido y porque lo estás viviendo con otras personas a las que acompañas. Entonces, si sientes que algo de todo esto te resuena, que sepas que te puedo acompañar en sesiones individuales o en un programa específico que tengo de ansiedad, porque tienes que ser consciente que la ansiedad no se sale por una sesión que tengas. Se pueden dar pinceladas, mejor una que ninguna, obviamente, pero que se necesita un trayecto, de un tiempo. Yo siempre que empiezo una sesión de ansiedad con la gente digo, de aquí a un año, ¿te imaginas estar sin ansiedad? ¿Lo firmas? ¿Lo firmas? Entonces, esa es la promesa. Pero claro, la gente queremos ya, 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 ya. Y para eso vamos a las pastillas, porque las pastillas es una conducta evitativa, te quitan la ansiedad muy rápido, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque luego no vas a hacer el trabajo que tienes que hacer. Entonces, es importante que hagas ese trabajo porque ese trabajo es el que realmente te va a llevar a la paz interior, no las pastillas, no te engañes, ¿vale? Entonces, simplemente que sepas que si quieres acompañamiento, pues dejaré el link de mis sesiones por si te apetece que te acompañe. Espero de corazón que este vídeo te sirva, sino también en este canal tienes muchos vídeos que he hecho de la ansiedad. Entra, de verdad, hay mucha información. Ves viéndolos poco a poco, ves cogiendo notas, cogiendo notas. Eh, date, sobre todo, abrázate. Si te doy un consejo final es que te abraces, que te quieras tal y como eres, que eres un ser maravilloso, que la ansiedad no es nada malo, simplemente es algo que ha ocurrido para enseñarte algo que te tienes que tienes que aprender. Nada más. Entonces, abrázate, quiérete en el momento en el que estás. No digas qué mierda, qué poca cosa soy, qué débil por estar en ansiedad. No te creas ese diálogo. Volvemos otra vez al diálogo mental. No te creas esa basura de diálogo. Tú eres muy poderoso, ni te lo imaginas. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Ni te lo imaginas lo poderoso que puedes llegar a ser. Pero tienes que empezar a encontrar ese espacio para ti, a empezar a hacer ese trabajo para ti, a empezar a abrazarte y a quererte tal y como eres ahora porque si te quieres tal y como eres ahora, entonces llegarás a ser lo que quieres ser. Te lo prometo, la promesa es de la ansiedad a la paz interior. No es no ansiedad, es a la paz interior. Y el ser humano, cuando decimos ¿qué quieres? Ser feliz. No, lo importante del ser humano es encontrar la paz interior. Porque aunque haya una tormenta, yo voy a estar en paz. O sea, no voy a hacer. La felicidad depende a veces mucho de cosas externas, internas, pero esa paz interior es que tú estás en paz independientemente de todo, incluso cuando aparecen los retos grandes de la vida. Entonces, la promesa es muy grande, acuérdate, no es sin ansiedad, es a la paz interior. Bueno, pues besos, abrazos, bendiciones para todos y hasta la próxima.